¿Y si te dijera que existe un secreto antiguo, escondido por siglos, que puede cambiar todo lo que crees sobre la vida y la muerte? Así es, una enseñanza prohibida, tan poderosa, que fue vetada por la Iglesia y casi borrada de la historia. Pero, ¿por qué este evangelio nunca llegó hasta nosotros? ¿Qué revela de tan impactante? Si quieres saber esta y otras respuestas, quiero pedirte con cariño que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque aquí te traeré conocimientos que pocas personas comparten. El secreto del que hablo ahora está en el Evangelio de Tomás, un manuscrito perdido que contiene las enseñanzas ocultas de Jesús sobre la inmortalidad. Para entender esta historia, necesitamos viajar en el tiempo. En 1945, en Egipto, se descubrió un conjunto de textos prohibidos cerca de antiguas tumbas. Entre ellos, había un documento que conmocionaría a los estudiosos: el Evangelio de Tomás, uno de los llamados Evangelios apócrifos, excluido de la Biblia. Su contenido era diferente a todo lo que conocemos del cristianismo tradicional. No hablaba de pecado, sacrificio o de un juicio final, sino de un conocimiento interior, una verdad oculta que podría revelar el secreto de la inmortalidad. Pero aquí está el detalle más oscuro. Según este evangelio, el reino de Dios no es algo lejano ni accesible solo después de la muerte. Ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Esta visión amenazaba directamente a la Iglesia primitiva, que construyó su autoridad basándose en la idea de que la salvación solo podía alcanzarse a través de la fe y la obediencia a las doctrinas de la Iglesia. Pero, ¿y si Jesús nunca hubiera enseñado eso? Los escritos del Evangelio de Tomás sugieren que Jesús enseñaba un camino secreto hacia la vida eterna, basado en el autoconocimiento y en la conexión con lo divino dentro de cada persona. Esto significa que no necesitaríamos la mediación de la Iglesia para alcanzar la inmortalidad, pues ya estaría codificada dentro de nosotros. Pero si esto es cierto, ¿por qué la Iglesia prohibió este conocimiento? La respuesta está en el poder de la información. Si las personas descubrieran que la inmortalidad, según los evangelios apócrifos, no dependía de rituales, dogmas o de la Iglesia, se desmoronaría toda la estructura de control que se estaba construyendo en los primeros siglos del cristianismo. Entonces, ¿qué ocurrió? El Evangelio de Tomás fue excluido de la Biblia, y aquellos que seguían estas enseñanzas fueron perseguidos y silenciados. La Iglesia primitiva trabajó para ocultar los secretos de la inmortalidad en la Biblia, asegurando que solo algunos evangelios fueran aceptados como oficiales. Pero a pesar de todos los esfuerzos por borrar este conocimiento, los manuscritos sobrevivieron. Y ahora, siglos después, estamos redescubriendo sus mensajes ocultos. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué dice exactamente este evangelio sobre la vida eterna? ¿Cuál es el verdadero secreto que Jesús reveló en el Evangelio de Tomás? Antes de continuar, si quieres más contenido sobre los misterios ocultos de la Biblia, deja tu like, ya que es muy importante para que yo sepa que voy por el camino correcto. Quiero traerte muchas historias y análisis sobre los textos bíblicos prohibidos y el secreto de la inmortalidad. Así que prepárate para descubrir la clave que puede cambiar tu visión sobre la vida, la muerte y la eternidad. Si el Evangelio de Tomás realmente contiene un secreto oculto, ¿cuál es esa clave para la inmortalidad que la Iglesia no quería que supiéramos? ¿Qué reveló Jesús en este Evangelio prohibido que podría cambiar completamente la forma en que entendemos la vida y la muerte? Los textos tradicionales del cristianismo enseñan que la vida eterna es una promesa futura, concedida solo a aquellos que sigan las doctrinas de la Iglesia y acepten sus enseñanzas. Pero según el Evangelio de Tomás, la inmortalidad no es un destino futuro, sino algo accesible ahora, dentro de cada uno de nosotros. En uno de los pasajes más enigmáticos de este Evangelio, Jesús dice: si sacas a la luz lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas a la luz, eso te destruirá. ¿Qué significa esto? Para los gnósticos, quienes preservaron estas enseñanzas, esta frase no era solo simbólica. Contenía un código para desentrañar la verdadera naturaleza de la existencia.
Ellos creían que cada ser humano poseía una chispa divina, una porción de la luz original de la creación. Esa luz es la verdadera esencia de nuestro ser y la clave para la inmortalidad. ¿Pero por qué esto era considerado peligroso para la Iglesia? Simple. Si las personas descubrieran que la vida eterna no dependía de rituales religiosos, confesiones o del perdón de intermediarios, el poder de la Iglesia como única guardiana de la salvación se derrumbaría. Los gnósticos enseñaban que la verdadera salvación viene del autoconocimiento profundo, pues solo aquellos que reconocen su naturaleza divina pueden trascender las limitaciones del mundo material. Afirmaban que la humanidad había sido engañada, llevada a creer que la muerte es el final, cuando en realidad somos seres inmortales por naturaleza. Pero hay algo aún más intrigante. Algunos descubrimientos modernos en la ciencia apuntan a una conexión inesperada entre esta visión y la estructura fundamental del universo. El físico David Bohm, por ejemplo, propuso que todo lo que existe está hecho de energía y luz, y que la materia no es más que luz condensada. Esta teoría se alinea casi perfectamente con lo que los gnósticos ya decían hace más de 2000 años. El mundo físico no es la realidad absoluta. Todo es luz, y nosotros somos parte de esa luz. Si esto es cierto, entonces nuestra esencia no puede ser destruida, solo transformada. Esto significa que la muerte, tal como la comprendemos, podría ser solo una ilusión. Pero hay un detalle que pocos perciben. Si el secreto de la inmortalidad fue escondido de la humanidad, ¿cómo podemos recuperarlo? ¿Qué quería enseñarnos realmente Jesús en el Evangelio de Tomás sobre cómo despertar esa luz dentro de nosotros? De esto quiero hablarte en los próximos minutos. Juntos, vamos a revelar por qué la Iglesia persiguió a los gnósticos y destruyó sus textos, y cómo este conocimiento prohibido estuvo a punto de perderse para siempre. El Evangelio de Tomás contenía un secreto tan poderoso sobre la inmortalidad que la mayoría de las personas nunca ha oído hablar de él. Este texto fue eliminado de la Biblia y declarado herejía por la Iglesia. ¿Quieres saber el motivo? Deja tu querido like para apoyar nuestros estudios bíblicos. Este evangelio revela una de las persecuciones más implacables de la historia del cristianismo. Imagina una época en la que la fe cristiana aún se estaba formando. Un tiempo de intensos debates sobre qué enseñanzas debían seguirse. Los gnósticos, que creían que el autoconocimiento era la clave para la vida eterna, representaban una amenaza directa para la autoridad de la Iglesia primitiva. Al fin y al cabo, si cada persona pudiera encontrar a Dios dentro de sí misma, entonces los sacerdotes, las iglesias y los rituales se volverían innecesarios. Y fue exactamente por esto que los gnósticos se convirtieron en enemigos de la nueva ortodoxia cristiana. El obispo Ireneo de León, uno de los primeros líderes de la Iglesia, fue uno de los más feroces opositores de estas enseñanzas. En el 1960, año 180 d.C., escribió una obra llamada Contra las herejías, donde condenaba a los gnósticos y pedía la erradicación de sus escritos. Para él, cualquier enseñanza que sugiriera que el reino de Dios estaba dentro de nosotros era un peligro para la estructura religiosa que se estaba construyendo. Pero la persecución no se detuvo en los escritos. Los seguidores de estas enseñanzas fueron perseguidos, etiquetados como herejes y obligados a esconder sus manuscritos. Durante siglos, los evangelios gnósticos fueron quemados, destruidos y prohibidos. La Iglesia quería asegurarse de que solo su versión del cristianismo sobreviviera. La mayor evidencia de este borrado se encuentra en los textos bíblicos prohibidos y en el secreto de la inmortalidad que contenían. Entre los evangelios que fueron excluidos de la Biblia están el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena. Todos ellos presentaban a un Jesús diferente del que conocemos, un maestro espiritual que enseñaba que la clave de la eternidad no estaba en reglas o dogmas, sino en el descubrimiento de lo divino dentro de cada persona. Pero, ¿qué pasó con los gnósticos? Con el tiempo, fueron eliminados sistemáticamente.
sus creencias reducidas a rumores y falsas acusaciones. Aquellos que continuaron siguiendo estas enseñanzas se vieron obligados a practicar su fe en secreto, hasta que poco a poco su tradición fue desapareciendo. Sin embargo, hay algo que la Iglesia no previó. En 1945, los manuscritos de Nag Hammadi fueron encontrados, enterrados en el desierto egipcio. Entre ellos, el Evangelio de Tomás resurgió, trayendo consigo los secretos que habían estado ocultos durante casi 2000 años. Pero, ¿será que todo lo que la Iglesia quería ocultar realmente ha sido revelado? ¿O aún existen secretos más profundos esperando ser descubiertos? Si te está gustando este contenido y quieres descubrir otros misterios ocultos sobre la inmortalidad en la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esto es muy importante para que podamos seguir trayendo contenido de calidad para ti y para muchas otras personas. Y para responder estas y otras preguntas, vamos a analizar la sorprendente conexión entre el Evangelio de Tomás y los descubrimientos de la ciencia moderna sobre la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Qué sabían los antiguos sobre la inmortalidad y el universo que la ciencia apenas ahora está comenzando a descubrir? Si los gnósticos estaban en lo cierto, entonces el secreto de la inmortalidad no estaba en reglas religiosas, sino en la comprensión de nuestra verdadera esencia. El Evangelio de Tomás y otros textos prohibidos revelan que el reino de Dios no es un lugar distante o un premio después de la muerte, sino algo que ya está dentro de nosotros. ¿Pero qué significa esto? ¿Existe alguna explicación científica para esta visión? ¿Y si la ciencia moderna estuviera apenas redescubriendo algo que ya era conocido hace miles de años? Los gnósticos creían que toda la creación estaba hecha de luz y que cada ser humano llevaba una chispa divina dentro de sí. Según ellos, nuestro verdadero ser no es físico, sino luz condensada, temporalmente atrapada en el mundo material. Esta idea, que parecía mística y filosófica en su tiempo, hoy encuentra paralelismos sorprendentes en la física moderna. Uno de los físicos que más estudió la naturaleza fundamental de la realidad fue David Bohm, un renombrado científico que trabajó con Albert Einstein. Él propuso que el universo no es solo materia, sino una vasta red de energía y luz, donde todo está interconectado en un nivel profundo. Bohm describió la materia como luz congelada, una afirmación que resuena directamente con lo que enseñaban los evangelios gnósticos. El mundo físico es solo una manifestación temporal de la luz primordial. Pero esto no se detiene aquí. La mecánica cuántica, uno de los campos más avanzados de la ciencia, sugiere que la conciencia puede influir en la materia, lo que significa que nuestra percepción de la realidad podría estar mucho más conectada con el universo de lo que imaginamos. Y ahora volvemos al Evangelio de Tomás. En una de sus enseñanzas más misteriosas, Jesús dice: si les dicen, ¿de dónde han venido?, respondan, venimos de la luz, del lugar donde la luz surgió por sí misma. Los gnósticos interpretaban esto como un recordatorio de que somos seres de luz y que nuestra verdadera naturaleza trasciende el mundo físico. Pero si esto es cierto, entonces, ¿qué sucede realmente cuando morimos? La respuesta podría estar en la propia estructura del universo. Científicos como el físico John Wheeler han sugerido que el cosmos es un gran sistema de información, donde la conciencia y la energía nunca son destruidas, solo transformadas. Si esto es cierto, entonces la muerte podría no ser el final, sino una transición a un estado diferente de existencia. Esto explicaría por qué los gnósticos creían que descubrir la luz dentro de uno mismo era la clave para trascender la muerte. Pero hay algo aún más intrigante que solo te voy a contar después de que dejes tu amado like y te suscribas a nuestro canal, activando las notificaciones para que puedas seguir trayéndote este tipo de revelaciones. Bromas aparte, ¿y si el verdadero propósito de estas enseñanzas ocultas no fuera solo revelarnos que somos luz, sino enseñarnos cómo usar este conocimiento para alcanzar la inmortalidad? ¿Qué significa realmente sacar a la luz lo que está dentro de ti, como dice Jesús en el Evangelio de Tomás? ¿Existe un camino práctico para despertar esa luz?
Esta podría ser la respuesta definitiva a uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Si somos seres de luz, si el reino de Dios ya está dentro de nosotros, entonces, ¿por qué vivimos atrapados en una existencia limitada, temiendo la muerte? ¿Qué nos impide acceder a esta verdad y trascender las limitaciones impuestas por la materia? El Evangelio de Tomás sugiere que la respuesta está en lo que Jesús enseñó, pero que fue borrado de la historia. La búsqueda del autoconocimiento no es solo un proceso de reflexión, sino una transformación que despierta lo divino dentro de nosotros. En uno de sus pasajes más enigmáticos, Jesús dice: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente». Esto significa que la verdadera iluminación no proviene de creencias externas o de la obediencia a reglas religiosas, sino del descubrimiento de quiénes somos realmente. Los gnósticos creían que cuando miramos hacia adentro, descubrimos la chispa divina que nos conecta con el Creador. Y este despertar no es solo filosófico, tiene el poder de cambiar radicalmente nuestra percepción de la realidad. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo acceder a esta luz interior y redescubrir el reino de Dios dentro de nosotros? El primer paso: el despertar de la conciencia. Lo primero que nos impide acceder a esta verdad es el condicionamiento que recibimos desde el nacimiento. Aprendemos que somos solo cuerpos físicos, que la vida termina con la muerte y que necesitamos intermediarios para conectarnos con Dios. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? El primer paso para despertar es cuestionar la realidad que nos ha sido impuesta. Mira hacia adentro. ¿Quién eres más allá de tu nombre? Más allá de tu historia? Más allá de tus creencias? Los gnósticos creían que este cuestionamiento es la llave que abre las puertas de lo divino. El segundo paso: la búsqueda de la luz interior. Si todo en el universo está hecho de luz y energía, entonces, ¿qué es lo que realmente nos separa de Dios? La respuesta de los evangelios apócrifos es clara: la ignorancia. Cuando nos alejamos de nuestra verdadera esencia, vivimos en la oscuridad. Para los gnósticos, la meditación, la contemplación y la práctica del silencio eran formas de romper esta barrera y acceder a la verdad que ha estado oculta dentro de nosotros. Ellos creían que cuando dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro, encontramos la clave para la vida eterna. El tercer paso: la gran revelación. Final cuando Jesús dijo: «El reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor», no estaba hablando de un concepto metafórico. Estaba diciendo que ya estamos en la eternidad, pero aún no nos hemos dado cuenta. Si el secreto de la inmortalidad fue prohibido por la Iglesia, si el Evangelio de Tomás fue eliminado, tal vez sea porque este conocimiento tiene el poder de liberarnos de las estructuras que nos mantienen atrapados en el miedo y la limitación. Pero ahora, esta verdad vuelve a estar accesible. La pregunta es: ¿estás listo para aceptarla? Déjame en los comentarios si crees que la verdadera inmortalidad puede alcanzarse a través del despertar de la conciencia. Quiero saber tu opinión, y si quieres seguir explorando los secretos ocultos de la Biblia, las verdades prohibidas sobre la inmortalidad y los misterios de los textos apócrifos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Prepárate. La verdad ha estado oculta durante siglos, pero ahora ha llegado el momento de redescubrirla. Nos vemos en el próximo video.